Bienvenidos a True Generation Ministries. Este 2024 es un año en donde, como ministros en acción, somos animados a seguir creciendo y madurando en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, para cumplir el propósito de llevar el amor de Dios a toda persona a través de nuestro testimonio, generosidad y ministerio personal. Sé parte activa de este proceso de educación continua para que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podamos cada día parecernos más a Cristo Jesús en sus pensamientos y sus acciones. Mantente conectado y comparte esta semilla de bendición espiritual. Nuestra transmisión está a punto de iniciar. Muy buenas noches, amada familia. Damos gracias al Señor por estar aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Gracias porque tenemos esta oportunidad de recibir la palabra. Gracias porque tenemos entusiasmo, gozo. Hay verdaderamente algo bien especial en nuestros corazones. Vivimos la presencia del Señor en este tiempo de adoración y de alabanza. Qué bello es poder estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a encomendarnos en oración. Vamos a decir: Padre, esta noche te pedimos que hables a nuestro corazón con tu autoridad para que tus palabras inspiradas puedan quedar sembradas en nuestra alma, con el propósito, Padre, que te podamos conocer cada día más y nos acerquemos, Señor, a tu presencia con confianza y con gozo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, quien nos provee de todas aquellas necesidades espirituales que necesitamos día a día para seguir creciendo y para seguir por el camino de la verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y habiendo conocido que esta es la parte 2 de la enseñanza, que Jesús es nuestro mejor ejemplo, nos vamos a poner de pie, nos vamos a saludar los unos a los otros y vamos a decirnos: pongamos atención, porque lo que viene va a estar bueno. Así que nos levantamos y nos saludamos como iglesia los unos a los otros. Mientras tanto, yo me quedo pero feliz de poder saludar a la iglesia extendida. Damos gracias al Señor porque estamos siempre juntos aquí, unidos, enviando la palabra para que ustedes puedan también recibirla. Este martes continuamos con nuestra oración intercesora. Estamos llenos de gozo de poder llevar la palabra del Señor y de poder orar los unos por los otros. Así que si tú los martes estás en casa, no te quedes ahí, incorpórate, ven a disfrutar la experiencia del discipulado acerca de la vida de José y nuestra unión como cuerpo de Cristo. También queremos decirles que seguimos con el discipulado de Homestead. Está creciendo, está tomando forma y estamos animados de que el Señor está respaldando esta obra. Así que si tú vives en Homestead, si tú tienes a alguien conocido en Homestead, te invitamos a que te unas al discipulado y te comuniques con nuestros anfitriones, Asdrúbal y Sandra Velázquez. También queremos decirles con el gozo del Señor que en esta iglesia todo lo que se empieza se termina. Y el taller de matrimonio pues está llegando a su final este próximo viernes. Estamos pero tremendamente agradecidos con el Señor y con nuestros hermanos Ángel y Sonia por haber tomado el tiempo, la disposición y el anhelo obediente a Dios de hacer estos estudios que tanto nos ayudan y que tenemos tarea que cumplir, amada familia. Así que no se le olvide que este viernes cerramos nuestro taller de matrimonio, pero que es una bendición lo que hemos completado. Así que estos son los anuncios para que ustedes conozcan en qué estamos y les invitamos a ser parte de nuestro ministerio eclesial. Ya la iglesia ya se saludó con gozo,
Así que estamos listos para poder empezar la enseñanza de esta noche. Vamos a dar continuidad, como bien les decía, parte 2 de que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Vamos a dar continuidad a lo que iniciamos la serie de la semana pasada. La semana pasada empezamos a afirmar en nuestro corazón una verdad bíblica. Y esa verdad bíblica es que Jesús es nuestro mejor ejemplo de vida. ¿Estamos de acuerdo todos para saber que le estamos hablando a la población correcta? Entonces seguimos para adelante. Jesús es nuestro mejor ejemplo de vida. Y fíjense que durante la enseñanza de la semana pasada compartimos la necesidad que existe en cada uno de nosotros en buscar modelos de vida. Y hablábamos que nosotros nos identificábamos con artistas, nos identificábamos con deportistas. Queremos ser como alguien, queremos imitar a alguien, queremos tener experiencias como otras personas han tenido. Y tristemente, la mayoría en este mundo completo está buscando su identidad en personas que no tienen principios y valores. Se está buscando su identidad en personas con conductas inmorales de todo tipo. En personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Qué tremendo los tiempos que estamos viviendo. Y este tipo de personas por lo general están promoviendo acciones en donde se exalta el placer, se exalta el deleite descontrolado y la voluntad está siendo movida a lo mundano, a lo que el mundo ofrece, lo cual en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría de ellas, nos pueden llevar a tener consecuencias desagradables. Pero también la semana pasada hablamos de la buena noticia, porque nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llenos de buenas noticias. Y dijimos que es en la palabra de Dios en donde encontramos el mejor ejemplo de vida, entendiendo que este mejor ejemplo se encuentra en imitar el ejemplo vivo de ese hombre que vino a la tierra y que se llama Jesucristo. Pueden decir amén a eso. Es a Él, a Jesucristo, a quien debemos de seguir sus pasos. Jesús logró cambiar la historia del mundo. Él ha hecho lo que nadie, ningún hombre ha podido hacer. Ha cambiado el destino eterno de cada uno de nosotros. Nos ha dado la posibilidad de que si nosotros lo confesamos, creemos y caminamos con Él, podemos heredar una vida abundante y una vida eterna. Amada familia, las personas que conocieron a Jesús en su tiempo, ¿saben cómo quedaban? Quedaban maravillados de escuchar. Quedaban agradecidos por cada uno de sus favores. Quedaban sorprendidos por la humildad que él tenía. Y lo reconocían como maestro, lo reconocían como profeta, lo reconocían como amigo. Y era ese hombre seguido por muchos, a pesar de 4 puntos que aparentemente no eran favorables para su ministerio y que los describimos la semana pasada en el orden siguiente. Primero, en su ministerio, en la obra que Jesús desarrollaba, no había nada atractivo externamente. En segundo lugar, Jesús no tenía ninguna formación teológica ministerial como los maestros de la ley presumían. En tercer lugar, Jesucristo no complacía a las personas en sus intereses personales. Y en cuarto lugar, Jesús no tenía nuevas revelaciones. No se sacaba algo inventado para sorprender a la gente. Jesucristo respetó el mensaje de Moisés y los profetas y él hablaba que él había venido a cumplir lo que ya estaba escrito. Entonces, después de oír estas 4 condiciones que no apoyaban el ministerio de Jesús, la pregunta a responder es, si todo esto no estaba a favor de él, ¿por qué las personas lo seguían? Y llegamos al punto clave.
Porque la palabra, como les digo, tiene todas las respuestas. Y el punto clave lo encontramos en Mateo 7, versos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice? Se admiraba. Cuando Jesús terminaba de hablar, ¿qué efecto producía las palabras de Jesús? Admiración. Gloria a Dios por eso, hermano. Y la palabra es viva y es vigente para este tiempo. Eso quiere decir que lo que vamos a hablar ahora en el nombre de Jesús, ¿qué debería de provocar en tu vida? ¿Qué debería provocar? Admiración. Que tú de verdad ves y dices, wow, ¿y de dónde tanta sabiduría? La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la cualidad que Jesús le distinguía? La autoridad con la cual hablaba. Su autoridad era firme. Su autoridad le daba firmeza. Su autoridad lo hacía ver congruente. Y dice la palabra que se miraba diferente a los maestros de la ley. Mi amada familia, mientras las personas más escuchaban las enseñanzas de Jesús, más se maravillaban de él, más se asombraban y más se admiraban por su doctrina, dice la palabra. Y aunque la admiración es algo que inculca respeto, porque mira, hay un principio para el enamoramiento, que si alguien se enamora, debe de admirar a la persona con quien se está acercando. Si no la admira la persona, no va a poder ver las cualidades. Pero la admiración tiene también otro lado de la moneda. Porque muchas veces a Jesús esa admiración no le causó un beneficio. Porque los maestros de la ley, cuando oían que otra gente lo admiraba y le reconocían sus acciones y sus actitudes, los maestros de la ley se llenaban de envidia, se llenaban de celos, les amargaba, les molestaba saber que Jesús era un hombre respetado y admirado. Yo no sé si tú te has encontrado en el caminar de la vida con personas que, lejos de admirarte, se molestan porque te va mal, se enojan porque estás prosperando. Las personas no les gusta que uno a veces triunfe. Pues así eran los maestros de la ley. No les agradaba que Jesús fuera reconocido porque iba en contra de sus enseñanzas y en contra de sus intereses y en contra de sus palabras, que eran vacías e irresponsables. Mi amada familia, yo quiero hablarles en el nombre poderoso de Cristo Jesús y decirles que Él es la autoridad por excelencia. Decirles que Él es nuestro mejor modelo a seguir. Decirles que Él es el maestro de quien debemos de aprender para que crezcamos y maduremos espiritualmente, porque su autoridad viene del Padre Celestial. Podemos decir amén a eso. Aleluya. Volviendo a los versículos en Mateo 7, 28 y 29, yo quisiera rescatar estos versículos y de ellos sacar tres momentos importantes que nos enseña la palabra del Señor. El primero de ellos es que la persona, como ya dijimos, escuchaban a Jesús, su autoridad, su humildad, su manera de relacionarse con la gente, y quedaban animados. Que ellos querían escuchar más la palabra de Cristo, como nosotros, que no nos queremos ir después de la prédica. Esa actitud debe de haber en nosotros, ese deseo de que nosotros podamos ser desafiados como las personas en aquel tiempo eran desafiadas a renunciar a diferentes conductas pecaminosas, a podernos autoevaluar o examinar en qué no hemos mejorado, en qué estamos atorados espiritualmente, qué cosas todavía son para nosotros debilidades espirituales que no hemos podido mejorar y superar, y caemos y tropezamos y no avanzamos.
también somos desafiados con la palabra del Señor a salir de nuestra zona de comodidad. Mira, hoy pasó el Yard Sale, fue una experiencia muy bonita, muy edificante, y pudimos compartir y pudimos trabajar juntos. Nos unimos varios a apoyar el proyecto del Ministerio Kairos, que está acompañando a mi hermana Elizabeth. Y fue algo tan especial porque el respeto y la autoridad después de Dios la tenía la hermana Elizabeth. Todos estábamos a su disposición y a su servicio. Mira qué bonito poder trabajar de esta manera. Pero ¿qué hizo este Yard Sale ahora? Sacarnos de nuestra zona de comodidad. Estuvimos trabajando desde 3 días antes. Hoy estuvimos a las 5 de la mañana recargando todo para llevarlo. A las 7 de la mañana ya estaba listo, instalado. Y a las 3 de la tarde nos retiramos con la bendición de que fue una actividad bendecida. Qué lindo es poder involucrarnos en actividades que nos desafían por el amor de Cristo y por el amor del prójimo, porque esta actividad tenía bendición ministerial. Pero también la palabra de Dios nos libra de nuestros intereses personales y nos libra de nuestra falsa congregación, de nuestra falsa consagración a la obra de Jesucristo. Pero vuelvo a preguntarles, mi amada familia, ¿por qué somos apáticos y por qué somos muchas veces no tenemos esa disposición de venir a la palabra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no apreciamos el consejo del Maestro como se valoraba en otros tiempos? ¿Por qué es que en nuestros corazones sentimos indiferencia cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué no nos interesa sabiendo que Él es el mejor modelo, entendiendo que Él es la persona que tenemos que imitar? ¿Por qué es que nosotros topamos a veces con ese impasse en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Qué ocurre cuando nosotros abrimos la Biblia? A algunos nos da sueño, a algunos no le entendemos, a algunos no estamos educados a verdaderamente hacerlo con perseverancia. Mi pregunta es: ¿por qué, si sabemos que Jesús es el mejor modelo? Pero es fácil buscar lo que nos distrae. Es fácil prestarle atención a las noticias de la moda del tiempo. Nos interesa saber qué le pasó a aquel con su divorcio, o historias que nos presentan las redes sociales. Estamos más interesados por cosas que no tienen un valor, que nos van a edificar, que meternos en la palabra de Dios. Mi amada familia, estos tiempos demandan que estemos de la mano del Señor. Estos tiempos demandan de que afirmemos nuestro corazón en las promesas de Él. Yo de verdad me pongo a preguntar si tú sales de la iglesia después de escuchar la palabra con una reflexión espiritual, con el deseo de hacer algo diferente en tu vida, de decirle al Señor: Señor, obra en mí. Señor, lo que escuché hoy, de verdad, yo me quedo admirado, me quedo sorprendido de quién eres tú. Y yo quiero hacer un ejemplo tuyo, o que tú seas mi ejemplo para yo seguir tu ejemplo. Lastimosamente, en algunas ocasiones, mi amada familia, las personas que están oyendo no oyen. Las personas que están viendo no ven. Las personas que están exponiéndose al mensaje no entienden. Y eso pasaba desde el tiempo de Jesús. Pero por eso fue que Jesús se animó a explicar la parábola del sembrador. Fíjate qué lindo Jesús como vino y con amor les habló. ¿A quién? A sus discípulos. Vamos a Mateo 13, verso 18 al 22. Y usted, pastor, ¿por qué dice que le habla a los discípulos? Porque allí lo dice. Dice,
Jesús es el que está hablando. Y dice, ahora les dijo a sus discípulos, pongan atención y les diré. Él está hablándoles a ellos, como que ustedes fueran los discípulos. Y ustedes tienen que poner máxima atención a las palabras de Jesús. Y dice la palabra del Señor en su continuidad, lo que significa el ejemplo del campesino, del agricultor o del sembrador, como le quieran llamar, es este. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, ¿quién viene? El diablo viene y hace que lo olviden. Estas son como las semillas que cayeron junto al camino. Esta tierra es comparada como el corazón duro. Fíjate que hemos entendido a través de las enseñanzas que un corazón duro tiene 3 características. La primera característica del corazón duro es que es rebelde. Te estamos diciendo las cosas y tú no las quieres aceptar, tú quieres hacer lo que tú dices. El corazón duro es incrédulo. Te estamos diciendo la verdad y tú vas a seguir con tus mismos pensamientos. El corazón duro es de una persona necia. Necia. Fíjate, eso es lo que pasa. Y entonces este corazón duro está gobernado por el diablo, porque fácilmente llega y se lleva la bendición de la palabra que el Señor está queriendo depositar. Verso 20. Las semillas que cayeron entre piedras, ya es otro terreno, representa a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Esta es una respuesta de gratificación, pero es temporal. Estos son los que vienen de sábado a sábado. Estos son los que externamente le dicen a uno, bueno la enseñanza, pero no saben ni de lo que hablamos, ni la retienen. Este tipo de terreno realmente nos lleva de sábado a sábado. Ya ustedes sintieron que cumplieron al hecho de venir este día a la iglesia y no más pasa entre la semana. Esa es la semilla que cayó entre las piedras. Se ahoga. Verso 21 dice, pero como no entienden muy bien el mensaje, ¿su alegría cuánto dura? Bien poquito, dice, muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se les olvida el mensaje. O sea que estas son las personas que en medio de las dificultades buscan a Dios. Resuelven la dificultad y no los volvemos a ver hasta que vuelven a tener otra situación. El tercer terreno, la tercera semilla, son aquellas que caen entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su propia voluntad. Este tipo de personas viene a la iglesia con más constancia. Este tipo de personas ya se ha visto que están adelantaditos y que participan de discipulados, van al taller de matrimonio, están en las actividades especiales, pero ¿saben cuál es la situación de estas personas? Que Dios no es el primero en sus vidas. Ya están más adelantaditos, pero Dios no es el primero. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Estas personas aceptan la palabra, toman una decisión de permanecer en el camino, pero fácilmente son distraídos. ¿Por qué? Por los afanes del mundo material y se alejan del camino de Dios. ¡Qué tremendo, vea! Esta es una condición que ¿quién la está describiendo? Jesús. ¿Y a quién se la está describiendo? A sus discípulos.
Es como que ustedes de verdad estén retomando y entendiendo de lo que nos vamos a encontrar en el caminar diario, en relación a la parte evangelística del ministerio de Cristo. Pero finalmente Jesús habla de un cuarto tipo de tierra, a la que le llaman tierra fértil. Fíjate, nosotros decimos, no, es que hay que ser tierra fértil. Nosotros entendemos el concepto, pero no lo vivimos. Pero déjame decirte que ser tierra fértil es una bendición, porque tiene todas las cualidades para recibir la semilla divina que Él quiere sembrar en tu vida. Y si yo te pregunto a ti esta noche y a ustedes allá en casa, ¿cuántos de ustedes quieren ser tierra fértil para que la semilla de Dios sea depositada en su vida? Amén. A ver, levántenme la mano, quiero estar seguro, porque hay algunos que están, amén. Gloria a Dios. Todos lo queremos, todos lo anhelamos, porque esa es la meta a la cual queremos caminar. Fíjate que el hecho de ser tierra fértil, aparte de recibir la semilla, la tierra va a contribuir con otros elementos para hacerla crecer y madurar. ¿Hasta qué? De frutos. Mateo 13:23. Dice la palabra del Señor: finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra, tierra fértil, representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Aquí está la diferencia. Ya el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Eso quiere decir que tú ya naciste de nuevo. Hay un nuevo nacimiento en ti. Estás entendiendo, y si no lo entiendes, tienes el deseo de ir a aprender. Preguntas, estudias, haces cosas que de verdad te van a acercar más al Señor. No te quedas con lo que te están diciendo. Esta tierra cayó, esta semilla cayó en buena tierra, y representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas al 100, al 60 y hasta el 30%. Mira, la persona caracterizada por ser tierra fértil es aquella que escucha y que entiende. Pero no solo eso, sino que sale maravillada, sale admirada de lo que ha escuchado, porque está produciendo un efecto espiritual en tu ser interior. Está diciendo, wow, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser así, yo quiero dar frutos. Y es tan lindo el Señor que no nos pone a todos por igual. Dice que unos darán 30, otros 60 y otros 100. ¡Qué bendición! Bien pudo haber dicho 10, 15, 45, 55% de frutos. Pero lo importante es que estamos en el camino de dar fruto. Mira, Jesús es tremendo, porque cuando Él caminó por una higuera que no dio fruto, ¿qué fue lo que Él dijo? Bueno, la vamos a dejar, vamos a darle su oportunidad, pero al regreso, córtenla. Y los discípulos la miraban verdecita y frondosita. Córtenla. No da fruto. El Señor era tan claro en su enseñanza y en su mensaje, que Él, lo que verdaderamente le agrada es que si nosotros vamos a caminar con Él, demos frutos de bendición. ¿Y qué frutos podríamos estar hablando? Bueno, la obediencia, el gozo, la paz, la amabilidad, la confianza. Y vete a Gálatas 5, 22 y 23, y ahí está la descripción de los frutos del fruto del Espíritu, con sus 9 elementos. Y si tú, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes aprender a vivir estos frutos, tu vida nunca va a ser la misma, porque vas a estar siendo gobernado por el poder y el amor de Jesucristo y la guía y la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Mira, verdaderamente una persona que es tierra fértil
atesora las palabras del Señor en su corazón. Ahora, yo quiero decirles que el propósito final en este punto es que nosotros podamos acercarnos más al Señor. Y también quiero dejarles claro que el problema en los 4 terrenos no es la semilla. El problema es el tipo de terreno a donde cae la semilla. Entonces la pregunta válida es, ¿cuál es el terreno que te distingue a ti? ¿Es tu corazón duro? ¿Es tu terreno lleno de piedras que nada más tiene gratificación temporal y que te pregunta, ¿y cómo la pasa? No, estuvo bonita la iglesia, pero te dicen, ¿quieres volver? Gracias, yo le aviso cuando vuelvo. No quedó complacido. O eres de aquellos que ya vas avanzadito, pero Dios no es el primero. En cambio, en tierra fértil, sí, ya Dios es el primero en tu vida. Y en segundo lugar, la esposa. ¿Ah? Aleluya, ¿eh? Para que vean que estoy aprendiendo taller de parejas. Es bien importante, mi amada familia, que si queremos crecer y madurar en la verdad espiritual, debemos de tomar la mejor decisión. Que Jesucristo sea mi ejemplo y mi modelo a seguir. Pueden decir amén a eso. En segundo lugar, lo que Jesús habla en los versículos anteriores de Mateo 7, 28 y 29, es que todo lo que Jesús hacía, lo cumplía. Él era un buen ejemplo. Y eso le daba autoridad. ¿Cuántas veces tú has estado con una persona que dice que va a hacer las cosas y no las hace? ¿En qué terminamos? En que desconfiamos de esta persona. En que la misma persona se desautoriza por ser una persona incumplida. Pero Jesús no era así. Jesús nos enseñó a que tengamos carácter y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero fíjate cuántos consejos de profesionales hemos recibido que no hagamos o que hagamos, y cuando vemos o nos damos cuenta, no los cumplen. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Jesús, que los maestros de la ley eran más teoría que práctica. Mira, estos maestros de la ley, los fariseos y escribas, mostraban incongruencia en lo que ellos hacían. O sea que ellos venían delante de la gente y traían un mensaje y le decían a la gente lo que deberían de hacer, pero ellos no lo cumplían. Es más, ellos alteraban las leyes y las mezclaban entre lo divino y lo humano por sus conveniencias. ¿Cómo, pastor? ¿Cuándo pasó eso? ¿Puede darme un ejemplo? Claro, si estamos aquí para dejar las cosas claras. Mateo 15, 1 y 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ese era el cuestionamiento. Los maestros de la ley verdaderamente se acercaron a Jesús para ponerlo en mal a él y a sus discípulos. Ellos querían que delante de las personas hubiera algo que quitara esa autoridad, que Jesús quedara de una manera en ridículo. Pero Jesús siempre en su sabiduría no reaccionaba. Mira, escucha, no reaccionaba en sus emociones. Y a veces ese es uno de los defectos de nosotros, que rápidamente somos reactivos y nos dicen algo que no nos gusta, y en vez de quedarnos callados y de pensar bien lo que vamos a decir, como que somos mechita corta y tal vez estamos defendiendo lo indefendible. Tal vez la otra persona tenía razón y después nos toca justificar por qué lo hicimos. Entonces es como una rueda, en vez de decir sí, me equivoqué o mejor me quedo callado. Pero Jesús nos da el ejemplo, por eso es que es tu mejor ejemplo. Mira, tú empezarías a ver todo lo que Jesús hacía y te ves al espejo delante de él y ahí uno se va haciendo como más chiquito, ¿verdad? Porque Jesús es maravilloso.
Yo es lo que les digo, debemos de entusiasmarnos de querer conocer más a Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, la verdad es que los fariseos y los escribas estaban diciendo algo que sí se menciona en el Antiguo Testamento, pero no de la manera como ellos lo están diciendo. Porque en el Antiguo Testamento hay pasajes bíblicos en donde sí se enseña acerca de lavarse las manos y de bañarse ciertas partes del cuerpo, pero no hay un pasaje específico en donde diga que debemos de lavarnos las manos en conexión a todos los tiempos de comida. Escucha, esto era una tradición de los fariseos. ¿Qué era? Una tradición. Y ya nos vamos a meter a un tema bonito de las tradiciones que nosotros seguimos. Entonces, lo que hacían los fariseos era añadirle a la ley de Dios sus leyes. Entonces ellos hacían una mezcla. Pastor, eso es cierto. Bueno, vamos a Marcos 13, 1 y 7. Vamos a ver el pasaje desde otro evangelio. Dice la palabra del Señor: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el qué. Escucha bien, lee bien y lee despacio. El qué no seguían el ritual. Ya decía yo que por qué no. Sí, yo dije, ¿qué está pasando? Dije yo. Bueno, escuchen bien. Vamos a ver. ¿Logramos conectar? Sigo. Voy a volver a empezar para llevar conexión. Marcos 13, 1 al 7. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. El verso 3 dice: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. ¿Cómo exigen? Escucha, sus tradiciones antiguas. Y no está mal. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿y cuántas veces hay que lavarse las manos? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Todas las veces que sea necesario. Esa es la respuesta correcta. Todas las veces que sea necesario. Entonces ellos estaban legalizando algo sobre los tiempos de comida, pero la verdad es que las manos hay que lavárselas todos los tiempos que sea necesario. Verso 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esto los fariseos. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. O sea que ellos tenían por rutina estar mezclando leyes divinas con leyes humanas, y entonces ellos lo hacían una verdad por su conveniencia. Verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús contestó. Mira, ¿qué respuesta la de Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Hoy sí, ¿verdad? Ya estamos conectados. Hipócritas. Fíjate que Jesús no les dice: tienen razón. O sea, yo voy a ir y voy a hablar con mis discípulos y los voy a educar a que se laven las manos. No, Jesús entiende la trampa en la que ellos querían hacerlo caer. Y Jesús conoce el corazón. Por eso es que tú no vengas delante del Señor con tradiciones queriendo hacer la verdad, porque Jesús reconoce tu historia, tu vida y la intención de por qué lo haces. Hipócritas, le digo. Y mira, y lo lleva al Antiguo Testamento, porque él vino a cumplir la ley. Y le dice: Isaías, o sea, el profeta Isaías,
tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Por eso es que mi pregunta es, para entender lo que estamos hablando, ¿tú crees que lo que está escrito en este libro es una verdad total? ¿Sí o no? Si tú no crees, entonces le vas a dar razón a los fariseos y a los escribas. Porque lo que ellos están defendiendo, escucha, no está escrito en la palabra de Dios. Y esto es lo que verdaderamente Dios ha inspirado. Y aquí es donde se distingue la verdad de una tradición. Verso 7. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es tan clara la palabra del Señor. O sea, Él les está diciendo de frente que lo que están diciendo no es lo que la ley de Dios ha dicho. Y muchas veces nosotros sostenemos cosas que nosotros las hemos aprendido desde el abuelo, pero no entendemos por qué lo hacemos. El clásico ejemplo que siempre repetimos es el caso del pescado frito, ¿se acuerdan? Que le quitan la cabeza al pescado frito. Y entonces por fin la nieta le dijo al abuelo, a la abuela, abuela, ¿y por qué le cortan a la mamá? Le dijo, ¿y por qué le cortan la cabeza al pescado? Bueno, le dice, realmente no estoy tan segura, pero si quiere vamos donde su abuelita a preguntarle. Y la mamá al pescado le quitaba la cabeza. Yo no sé si le gusta comerse la cabecita del pescado, pero para mí, ahí está la vitamina, dicen, ¿ah? Hasta los ojitos son ricos. Y entonces van donde la abuela, va la nieta, la mamá, y van donde la abuela. Y le dice la mamá a la abuela, mira, mi hija, tu nieta tiene una pregunta que hacerte. Abuelita, le dice, ¿por qué usted le corta la cabeza al pescado? Y mi mamá lo hace y quiere que yo lo haga así. Ay, hija, le dice que yo se la cortaba porque era tan grande y no me cabía en la cacerola. Entonces, para que se cociera el pescadito, yo le cortaba la... Y esa fue una tradición que la siguieron haciendo y no sabían realmente por qué lo hacían hasta que fueron y consultaron. Por eso es importante que nosotros consultemos la palabra de Dios y podamos descubrir en ella la verdad para que hagamos obedientemente la voluntad del Padre. Pero fíjate que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y realmente lo que terminamos creyendo no tiene ningún valor espiritual. Pero veamos qué dice Marcos 13:8. ¿Cómo es que termina este evento entre Jesús y los fariseos y escribas? Dice la palabra del Señor en Marcos 13:8. Pues ustedes, dice, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Mis queridos hermanos, al igual que los maestros de la ley, también nosotros podemos reemplazar la enseñanza del Señor por tradiciones aprendidas a través de nuestra vida. Pero estas tradiciones nos hacen perder autoridad, nos hacen alejarnos de caminar en obediencia al Señor. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan 2:6? Escucha, dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en Él, debe de andar ¿cómo? Como Él anduvo. Ahora yo les pregunto, ¿permanecen ustedes en Cristo Jesús? Esto es sí, esto es no, y esto no sé, pastor, todavía no estoy seguro. Ok, les vuelvo a preguntar, ¿permanecemos en Cristo Jesús? Quiero verlo, pues. Esto sí. Entonces, si permanecemos en Él, ¿cómo debemos de andar? Como Él anduvo. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que caminar como Él caminó, porque para eso vino a esta tierra, para mostrarnos lo que agrada al Padre.
Fíjate que al no seguir el ejemplo de Jesús y no vivir practicando su autoridad, perdemos credibilidad como cristianos por nuestro mal testimonio. ¿Y esto a dónde se ve, pastor? Bueno, esto tristemente se ve en nuestros matrimonios, se ve en nuestra vida personal, se ve en los padres en su relación con los hijos, cómo se desautoriza el uno con el otro. Cuando por desacuerdos o intereses personales perdemos buenas oportunidades como empresarios o empleados. O cómo por nuestro mal testimonio como cristianos perdemos nuestra relación íntima con Dios y con Jesucristo por desobedecer al Espíritu Santo. Por eso somos animados a caminar congruentemente de la mano del Señor. Y en tercer lugar, mi amada familia, somos enseñados con el ejemplo de Jesús a poner nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Y este propósito es para que hagamos y seamos de honra y gloria para nuestro Padre. Fíjate que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de reconocer públicamente quién es la fuente de nuestra autoridad. Cuando la gente te pregunte, ¿y tú por qué eres así? O sea, te ve una virtud, te ve una cualidad, te ve algo que verdaderamente lo reconocen, responsable, seguro, firme en medio de las adversidades. ¿Y cómo es que tú eres así? Pues debemos de decirle que esto viene de nuestra relación con Jesucristo. Debemos de dar fiel testimonio. Quizás uno de los errores que nosotros cometemos en nuestra relación de identidad es que la vamos perdiendo por no dar o no hablar lo que tenemos que hablar. Fíjate que a veces nosotros queremos seguir más el ejemplo de los hombres que el ejemplo de Cristo. Y ahí nos desbalanceamos. Entonces tú dices, no, es que yo quiero ser como. Mi pregunta es, ¿como quién quieres ser? ¿Como quién? Pues debería de ser. Y eso no quita que tú le tengas respeto a un deportista, no le quita que tú puedas ver a personas, pero sin idolatrarlos, sin ponerlos en el lugar equivocado, porque el primero en nuestra vida debe de ser Jesús. Y si nosotros caminamos de esa manera, entonces de verdad le vamos a estar dando la gloria y la honra al Señor. Yo a veces he tratado de hacer unas jugaditas de deportistas, de futbolistas. A veces me salen, a veces no me salen, pero les presto atención. Pero la atención no sustituye mi relación íntima con el Señor. Yo ya puedo dejar de ver un partido bueno de estos que están pasando hoy por irme a estudiar la palabra del Señor. Porque voy y aprendo de aquel que me ha dado los dones, los talentos, las habilidades, que me tiene haciendo cosas que bendicen mi vida. Ya ahí es donde establecemos una diferencia. Pero fíjate que también los líderes cristianos cometemos grandes equivocaciones cuando en la relación maestro-alumno, en la relación mentor-discípulo o padre-hijo, queremos o pretendemos que las personas sean como nosotros. Y yo he visto cómo a veces personas pierden su identidad, se desfiguran y terminan hablando como el pastor. Dicen los dichos del líder y dejan de ser auténticos. En la vida espiritual tenemos que ser auténticos, tal como Dios nos ha creado. Respetando a Dios, respetando la obra de Cristo, corrigiendo lo que tenemos que corregir, porque todos somos delante de Él únicos. Todos tenemos nuestras cualidades. Pero a veces lo hacemos sin intención y otras veces lo podemos hacer intencionalmente. Y te voy a decir por qué. Porque a veces nos gusta ser protagonistas. Porque a veces necesitamos ser reconocidos por falta de amor. Porque a veces queremos sobresalir. Porque nos gusta tener seguidores. O nos gusta que las personas digan, ¡hey, qué bueno tú! No. ¿Y sabes qué hace eso? Nos infla. No la barriga, el orgullo.
Y entonces produce la gloria que no nos pertenece. Porque sea lo que sea, ese don, ese talento y habilidad, como te decía, nos la ha dado el Señor. Y entonces la primera respuesta que vamos a dar es: todo sea para la gloria del Señor. Que honre a Dios. Porque si no hacemos de esa manera, le estamos quitando la gloria a quien le pertenece. Fíjate que el apóstol Pablo nos dio ejemplo. Y un buen ejemplo de cómo discipular. Él enseñaba a que nuestra mirada esté en Jesús. El apóstol Pablo no venía a pretender con tanto título que tenía, porque si alguien tenía título era Pablo. Si alguien podía admirar como hombre era Pablo. Si alguien podía reconocer todo lo que Pablo había hecho, porque nadie lo hizo en ese tiempo, era Pablo. Pero él era humilde como Jesús. Y entonces viene el apóstol Pablo y se encuentra con su discípulo amado. Esta era, digo yo, una relación padre-hijo o tal vez esta relación mentor-discípulo. Pero la manera como Pablo le habla, mira qué lindo. Segunda de Timoteo 2, 1 y 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Timoteo le dice: mi querido hijo. O sea, qué expresión más paterna la que le dice. Mi querido hijo, sé fuerte. ¿Por medio de qué? ¿Por qué era la indicación de él? La única manera en que él iba a ser fuerte y resistir el bullying, y resistir las amenazas, y resistir la crítica. ¿Cómo era la única manera en que Timoteo, a su joven edad, podía resistirlo? Y él dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, si de alguna manera tú te vas a ver ofendido, como ayer hablábamos en el taller de pareja, algo tan importante como nuestros jóvenes que desean ser fieles al Señor, como nuestros jóvenes que desean amar a Dios y que están soportando presión social de otros porque no hacen lo que ellos hacen y les hacen burla y les hacen chistes. La única manera de poder soportar eso es parándose firme y agarrándose de la mano de Dios. Porque Dios los va a cuidar y Dios los va a fortalecer. Puedes decir amén a eso. Verso 2 dice: me has oído enseñar verdades. ¿De qué verdades estaba hablando el apóstol Pablo? Estaba hablando de la obra de Cristo, estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección. Tú me has oído hablar eso, Timoteo, y han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, dice, enseña estas verdades a otras personas dignas. Mira, no a cualquier persona, a personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir la enseñanza a otros. Mira qué importante, porque aquí el apóstol Pablo está poniendo de por medio tu testimonio. Está diciendo que no vamos a venir a hablar de alguien tan maravilloso, tan admirado, y nosotros no le vamos a dar el respeto que se merece. Y la gente va a decir: ay, pero tú mira, vienes hablando de Cristo y mira tu comportamiento. Ay, pero tú quieres que yo vaya a la iglesia y tú no vas. Ay, que tú cuando vas a la iglesia, entonces ya no practicas lo que aprendiste. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y por qué se preguntarán ustedes que yo digo esto? Mira el verso 3 lo que dice: soporta, dice. La palabra soportar viene de resistir. Resiste, aguanta. ¿Y el qué va a soportar? Va a soportar el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Somos parte de la milicia de Cristo. Mira, ¿por qué Pablo le dice y le habla de esta manera a Timoteo? Pablo expresa estas palabras en medio de la triste experiencia que él ha tenido en cuanto a la deserción de personas que él las animó a que extendieran el reino de Dios. Y
Pablo estuvo alrededor de tanta gente, pero la falta de confianza en Dios, la falta de credibilidad en Cristo Jesús y su mal testimonio hicieron que se alejaran de los caminos del Padre. Entonces, Pablo viene donde Timoteo y le dice: Timoteo, ¿tú lo quieres hacer? Pues quiero decirte que la única manera en que lo vas a lograr es tomado de la mano de Cristo Jesús. Y yo lo que te quiero decir en esta noche es que la única manera en que tú de verdad vas o vamos a crecer y a madurar espiritualmente es agarrándonos de la mano de Cristo Jesús. De lo contrario, quedamos a la deriva y quedamos en nuestra misma conducta de antigua manera de vivir. No hay evidencia de cambio. No hemos llegado a ser tierra fértil. Ahora, es bien importante lo que estamos hablando, mi amada familia, porque al final de cuentas, el apóstol Pablo en su caminar demostró ya anteriormente que él no busca hacer la obra del Señor Jesucristo en su propia voluntad o conveniencia, sino más bien él nos deja un consejo sabio. ¿Cuál es el consejo sabio? Primera de Corintios 11:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sed imitadores de mí, así como yo. Qué lindo, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Bueno, qué valor, qué capacidad la que tenía el apóstol Pablo de decir: o sea, imítenme a mí. Yo les estoy dando ejemplo de conducta. Y lo que yo hago es lo que Cristo hace. Podríamos nosotros pararnos enfrente de la gente y decir: imítenme a mí, hagan lo que yo hago, sigan mi ejemplo. Mira, eso es lo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Darles ejemplo de conducta, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en la finanza, en todas las áreas de la vida. Nosotros debemos de darles ejemplo y poner primero a Dios en todo. Eso es lo que Pablo hacía. Dios era primero en su vida, pase lo que pase. Y a eso es a lo que nosotros queremos crecer. Ahora, algunos están al 10, otros al 20, otros al 30, otros al 60, pero ya vamos en el camino. La buena noticia es que vamos en el camino. Ya el proceso ha comenzado. Y esto va a contribuir para que nosotros verdaderamente testifiquemos la obra del Señor. La pregunta es: ¿a quién quieres complacer? ¿Quieres complacer a tus compañeros? ¿Quieres complacer a tus amigos? ¿Quieres complacer a aquel que te está desviando del camino nada más para quedar bien con ellos? ¿O verdaderamente quieres complacer a tus padres en obediencia y quieres complacer a tu Padre Dios en obediencia? Esa es la decisión. Por eso es que debemos de adoptar el mejor modelo, Jesucristo. Así que, mi amada familia, pudiéramos seguir toda la noche hablando de historias maravillosas acerca de Jesús y estar viendo tantas cosas, virtudes que Él nos ha dejado para aprender, y lo vamos a seguir haciendo a través de prédicas. Pero queremos terminar diciendo con toda certeza que Jesús es el mejor modelo que podemos tener en nuestra vida. Que su palabra nos la ha dado para que la usemos con poder y con autoridad. Tenemos promesas eternas, las cuales nos hacen más que vencedores. Fíjate bien, más que vencedores. Quiero decirles que Él nos ha dado la vida abundante y nos promete la vida eterna. Jesús fue único. Nadie más va a ser como Él. Todos los que han dicho que han venido a hacer historia están muertos. Pero Jesucristo ha resucitado. Y su resurrección nos garantiza a nosotros que Él es al que tenemos que seguir. Por eso oramos esta noche
para que nosotros seamos sabios en reconocerlo a Él como parte de nuestro mentor, nuestro amigo, nuestro ejemplo, para que vivamos en todo tiempo y en todo momento honrando y glorificando su nombre. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos de verdad recibir esa semilla en tierra fértil, en donde podamos entender que el mejor ejemplo para ti y para mí que nos conviene en la vida se llama Jesucristo. Que la paz de Cristo esté con ustedes, pero también con ustedes en casa. Seguimos la próxima semana. Les queremos y les bendecimos desde la ciudad de Kendall, en Miami. Amén y amén. Gloria a Dios.